Bien, continuando con el trabajo con expresiones algebraicas, vamos a ver ahora el tema productos notables. Resulta que cuando nosotros trabajamos con expresiones algebraicas, o sea, cuando trabajamos con monomios, vamos a encontrarnos en algunas circunstancias algunos monomios que son muy especiales. A esos monomios y esas operaciones, en realidad son monomios que están realizando ciertas operaciones, se las conoce como productos notables. El primero que vamos a ver es el que se conoce como cuadrado de binomio. Entonces veamos lo siguiente. Nos estamos refiriendo a un binomio, o sea, nos estamos refiriendo a una expresión algebraica que tiene dos términos. Bien, recuerden que los monomios eran expresiones que tenían un término. Y si nosotros teníamos dos términos, hablábamos de binomio. Por ejemplo, ahí nosotros podríamos decir que tenemos un binomio, porque tenemos en realidad dos letras sumadas, y hay que recordar que el signo de más y de menos separaban términos, entonces tenemos dos letras que se están sumando y por lo tanto estamos hablando de dos monomios que forman un binomio. Habría que aclarar aquí, que esto es una simplificación con respecto a la clase anterior, a la que nosotros habíamos visto antes. Porque es verdad, yo podría acá escribir x más y, o 3x más 5y, o 4x cuadrado más 8y a la 3. Esos serían otros posibles binomios. Sin embargo, quiero comenzar por simplificar un poco las cuestiones y después vamos a ver unos ejemplos que sean un poco más aplicados, que tengan más que ver con lo que nosotros vimos antes. Entonces nosotros decimos que lo que tenemos acá escrito, la flecha estaba media torcida, lo que tenemos acá escrito es un binomio. Y cuando hablamos de cuadrado de binomio es porque a esta expresión se la eleva al cuadrado. O sea que estamos trabajando dos cosas mezcladas de las que ya habíamos visto. Estábamos viendo monomios y potencias. O sea, en este caso, expresiones algebraicas y potencias. Estamos viendo un cuadrado de un binomio. Bueno, esto se desarrolla, o sea, esta expresión se puede escribir de forma desarrollada mediante, primero, la aplicación de la definición de potencia. Si nosotros decíamos que esta expresión está elevada al cuadrado, lo que nos decía la definición de potencia era que lo que estaba dentro del paréntesis se tenía que multiplicar por él mismo tantas veces como nos diga el exponente. Así que lo que está dentro del paréntesis se multiplica dos veces para poder tener para poder aplicar lo que es la definición de potencia. Y ahora nosotros tenemos justamente una operación que nosotros tenemos que realizar. Para esto, para poder hacer esta operación, nosotros debemos recordar, en primer lugar, tenemos que tener presente lo que era la aplicación, que voy a hacer acá, de la propiedad distributiva. Y lo voy a poner con su nombre completo, porque en general uno en los cursos de matemáticas siempre le hablan de la propiedad distributiva, pero acá estamos hablando de la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Suma o resta, no se olviden que cuando yo hablo de suma, también me estoy refiriendo a la resta, porque nosotros podemos convertir las restas en sumas muy fácilmente. Bien, ¿qué dice la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma? Que si nosotros tenemos un número cualquiera que se está multiplicando por otros dos, nosotros podemos realizar esta operación de dos maneras. Podríamos sumar lo que está acá dentro del paréntesis, que nos da 7, y al resultado multiplicarlo por 3.
Y siempre que lo podamos hacer, eso es lo que vamos a hacer. Pero también la propiedad distributiva lo que nos permite es distribuir ese 3 entre los dos términos que están adentro del paréntesis. De manera de que aquí nos quede 3 por 5 más 2 por 3 y podamos obtener el mismo, técnicamente tenemos que obtener el mismo resultado. 3 por 5 queda 15, 2 por 3 queda 6 y 15 más 6 queda 21. Bien, esta es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva lo que dice es que este número se debe multiplicar primero por el primer término y luego por el segundo término, y a esos dos se los debe sumar en este caso, porque lo que se está haciendo con estos dos términos es una suma, se los debe sumar para obtener el mismo resultado que si lo hubiésemos hecho de esta manera. Y alguien puede preguntar, ¿y si yo lo puedo hacer como se hace abajo? ¿Para qué voy a hacer todo este desarrollo? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué sucede si lo que yo tengo adentro del paréntesis no es un par de números, sino que es una expresión algebraica y un número? Como nosotros vimos en la clase anterior, estos dos términos no se pueden sumar porque no tienen la misma parte literal, no son monomios semejantes. Hay que acordarse que esto sí es un monomio. Bien, yo lo puedo ver como un monomio cuyo coeficiente es 1 y cuya parte literal no está escrita pero existe. Recuerden eso. Así que yo puedo decir, bueno, estos dos monomios no se pueden sumar porque no tienen la misma parte literal, pero sí se les puede aplicar la propiedad distributiva. Se puede hacer 2 por x, que da 2x. Se puede hacer 2 por 1, que da 2. Y luego esos dos términos se suman, quedando 2x más 2. No es que uno encuentre un resultado final, no encuentras un resultado final, porque si los términos que nosotros estamos operando no se podían reducir, no se van a poder reducir después. O sea, esto no es la cura de todos los males, no es la solución de todos los problemas, pero permite realizar una operación más en vez de llegar a un problema cerrado o a una situación en la cual no tengamos para dónde salir. Y esta situación, esta propiedad distributiva nos va a permitir quizás avanzar en un problema que parecía trabado para después, posteriormente, poder encontrar soluciones o poder seguir operando a pesar de que parecía que la situación se había terminado. En alguna clase alguna vez yo di una justificación de cómo esto es posible, o sea, esto en qué se aplica a la vida real, la pregunta clásica de todo estudiante, ¿y esto para qué me va a servir? Y un ejercicio, un problema que sirve para poder solucionar, o por lo menos para poder visualizar de dónde sale esto, podría ser el siguiente. Un niño recibe dinero de parte de sus padres todas las semanas. Entonces, a un niño le dan sus padres, le regalan 200 pesos por semana. Y sus abuelos le dan 100 más. Por semana. La pregunta es, ¿cuánto dinero tiene al cabo de un mes? Y bueno, uno puede decir, esto se soluciona de una única forma. Si me dan 200 pesos por semana y un mes tiene 4 semanas, vamos a hacer el acuerdo de que consideramos que un mes tiene 4 semanas. Entonces, los padres le van a dar 200 pesos por 4 semanas
por lo tanto le van a dar 800 pesos. Mientras que los abuelos le van a dar 100 pesos por 4 semanas, por lo tanto le van a dar 400 pesos. Cuando nosotros sumemos estas dos cantidades, obtenemos 1.200 pesos, que es lo que obtiene ese niño al cabo del mes. ¿Correcto? Pero así como se puede resolver de esta manera, otra persona puede decirle, y yo voy a hacer lo siguiente. Si los padres le dan 200 pesos por semana y los abuelos le dan 100, yo voy a considerar que entre los dos familiares, lo voy a hacer así, 200 más 100 me da 300. Entre los padres y los abuelos se lo obtiene 300. Y luego 300 pesos por 4 semanas me da 1.200. Obtuvimos la misma cantidad mediante dos razonamientos distintos. Pero podemos observar que en este problema nosotros tuvimos dos formas de pensar que son diferentes. Primero aquí yo opté por sumar los números 200 más 100. Primero lo sumé y luego ese resultado lo multipliqué por 4 para obtener 1.200. Mientras que de esta otra manera yo primero hice 200 por 4 y le sumé a eso 100 por 4. Bueno, voy a poner el mismo símbolo, lo voy a poner los dos con un punto. Y acá también obtuve 1.200. O sea que lo que estoy concluyendo de estos dos problemas es que es lo mismo hacer 200 más 100 y todo eso por 4 que hacer 200 por 4 más 100 por 4. O sea, lo que estoy demostrando es que la propiedad distributiva también funciona, porque si yo hago 200 por 4 y 100 por 4, obtengo lo mismo que si hago 200 más 100, luego por 4. Es un ejercicio en el cual uno puede ver en una situación un poco más cercana a la vida real la aplicación de la propiedad distributiva. ¿Bien? Yo aquí distribuí este 4 entre los dos términos y obtuve 1.200, al igual que si hubiese hecho primero la suma y luego la multiplicación por 4. Volviendo al cuadrado de binomio, si yo tengo entonces un binomio multiplicado por sí mismo, la propiedad distributiva, voy a poner aplicando la propiedad distributiva, voy a obtener otra expresión. Quiero hacer una aclaración sobre el uso de la propiedad distributiva. La propiedad distributiva tiene dos caminos, o sea, hay dos cosas, dos nombres que se utilizan generalmente cuando uno aplica la propiedad distributiva. Se me estaba pasando por alto y no quiero que esto quede sin hablarlo. Cuando uno aplica la propiedad distributiva, dado que aquí yo tengo el signo de igual, estoy diciendo que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, pero también estoy diciendo que lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Yo a veces lo converso en clase y me dicen, sí, es obvio, si es una igualdad, las dos cosas son iguales. Pero no es menor eso, no es algo menor. Lo importante acá es entender que la propiedad distributiva tiene dos formas de usarse. Uno dice que cuando tiene esta expresión y obtiene esta otra, está haciendo algo que se llama desarrollo. Está desarrollando la expresión. Bien. Mientras que cuando uno va de una expresión que está así a una expresión de esta otra forma, se dice que está factorizando. O factorizar y desarrollar. Lo voy a escribir así. Cuando yo tengo una expresión así y la escribo de esta forma, estoy aplicando la propiedad distributiva para desarrollar.
Mientras que cuando yo tengo esta expresión y la escribo de esta otra forma, estoy utilizando la propiedad distributiva para factorizar. ¿Qué me interesa a mí decir? Bueno, yo cuando estoy haciendo esto, cuando voy a tomar esta expresión, voy a aplicar la propiedad distributiva para desarrollar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es la aplicación de la propiedad distributiva para el desarrollo en este caso? Bueno, en este caso yo voy a usar siempre las flechitas porque a mí siempre me quedaron más claros la aplicación de la propiedad distributiva si yo me ayudo con unas flechitas. Entonces, la propiedad distributiva dice, el primer término se tiene que multiplicar por el primero y luego el primero se tiene que multiplicar por el segundo. A posterior, el segundo término se debe multiplicar por el primero y luego el segundo se debe multiplicar por el segundo. Así es que se aplica la propiedad distributiva. Entonces, voy a comenzar por el primer término. El primer término se va a multiplicar por el primero, A por A. Y A por potencia, sabemos que es A al cuadrado. Luego, el primer término se va a multiplicar por el segundo, A por B. Me va a quedar A por B. Porque como no tienen la misma letra, no se pueden juntar. Ahí va a ir un más. ¿Por qué? Y bueno, porque este número era positivo y este número era positivo, por lo tanto acá es positivo. Voy a ir con el segundo. B por A. También esto va a ser más, porque este es positivo y este es positivo. B por A se escribe como B por A. No son la misma letra, no se pueden juntar. Por último, el segundo término por el segundo es B por B. Y B por B sí se pueden juntar porque son la misma letra y me da B al cuadrado. Eso es el desarrollo de la propiedad distributiva. Hay una cosa más. Si nosotros observamos de acuerdo a lo que venimos estudiando, podemos ver que estos dos monomios tienen la misma parte literal. Los dos tienen la misma letra elevado a los mismos exponentes. O sea, los dos son A por B y B por A. Son la misma letra. Y como la multiplicación admite la propiedad conmutativa, o sea, A por B es lo mismo que B por A porque el orden de los factores no altera el producto, en realidad yo lo que tengo acá es A por B más A por B. Lo puedo escribir así, para que quede bien claro que son el mismo factor dos veces. Y por lo tanto lo puedo juntar, lo puedo sumar aplicando lo que nosotros ya vimos en la suma de monomios. Si yo tengo A por B más A por B, esto es dos veces A por B. Uno de acá es 2. Y se deja la misma parte literal, A por B. Lo que quiere decir que el desarrollo del cuadrado de un binomio termina siendo esto. El cuadrado del primer término más dos veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Ese es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Lo voy a escribir al lado para que quede completo. Cuando uno eleva un binomio al cuadrado, el desarrollo de esto es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bien, aplicamos la distributiva para un desarrollo, para realizar un desarrollo. Luego aplicamos las propiedades de la suma de binomios para reducir esta expresión que en realidad era la misma y obtuvimos el desarrollo de un binomio. Bien, veamos algún ejemplo numérico. Pongamos acá algún ejemplo que tenga que ver con algún número para que podamos entender esto en alguna aplicación. Ojo, cuando me refiero a alguna aplicación, me refiero a alguna aplicación matemática. O sea, vamos a hacer cuentas con monomios o con expresiones algebraicas y vamos a encontrar una expresión
No quiere decir que vaya a encontrar otro ejemplo de la vida real porque son difíciles. Después busco alguno y lo podemos encontrar. Por ejemplo, yo puedo tener 3x más 2 elevado al cuadrado. Y quiero aplicar lo que acabo de aprender, el desarrollo por cuadrado de binomio. Entonces voy a escribir 3x más 2 por 3x más 2. Lo que está dentro del paréntesis se multiplica por sí mismo 2 veces. Luego voy a aplicar la propiedad distributiva para encontrar el desarrollo. Y esto va a ser 3x por 3x. Y lo voy a escribir largo. 3x por 3x. Luego voy a hacer 3x por 2. 3x por 2. Luego voy a hacer 2 por 3x. 2 por 3x. Y luego voy a hacer 2 por 2. Que es el último término. Bien. Ahora voy a empezar a aplicar las propiedades de monomios que aprendimos. Tengo dos monomios multiplicándose. Se multiplican los coeficientes 3 por 3 y se multiplican las partes literales, x por x. Acá también tengo un monomio multiplicado por un número, pues se multiplica el número por el coeficiente 3 por 2 y se deja la misma parte literal. Acá lo mismo, 2 por 3 y se deja la misma parte literal, y 2 por 2 ya pongo 4 porque es la multiplicación de dos números. Aquí reduzco más, 3 por 3 da 9 y x por x, x al cuadrado. 3 por 2 da 6 y se deja la misma parte literal. 3 por 2 da 6 y se deja la misma parte literal. Y por último tengo el 4. Pero acá, ¿qué tengo? Tengo dos monomios que tienen la misma parte literal. Así que se suman los coeficientes y se deja la misma parte literal. Este queda igual, este queda igual. 6 más 6 da 12, se deja la misma parte literal. Y acá tengo el 4, que es el último 4, que me da la expresión final. Ahora, yo puedo hacer todo esto o puedo aplicar lo que acabo de aprender. Y lo que acabo de aprender me dice, eleva al cuadrado el primer término. Bueno, elevar al cuadrado el primer término es elevar el 3, 3 por 3, y elevar la x al cuadrado. Luego, haga dos veces el primero por el segundo. Hago dos veces 2 por 3x. 2 por 3x da 6x. Y luego haga el cuadrado del segundo. 2 al cuadrado, que es 4. Bueno, esto es 3 por 3, 9x al cuadrado. Esto es 2 por 6x, que es 12x. Y esto es 2 por 2, que es 4. ¿Da lo mismo? Sí, da lo mismo. Lo único que, mediante esta forma, yo voy paso a paso, mirando de varias maneras, el procedimiento, digamos, bien detallado para llegar al resultado final, y aquí, de una manera mucho más corta, obtengo el mismo resultado mediante una combinación de la aplicación de una propiedad que ya conocimos y, bueno, las operaciones que trabajamos en el video anterior. De manera de que el desarrollo nos termina quedando igual, ya sea por este camino que por este camino. ¿Bien? Claro, es verdad. Esta expresión terminó quedando como un polinomio, terminó quedando una expresión que tiene letras y números. Sí, porque no la podíamos reducir. Esto no se podía haber reducido desde el principio y luego elevar al cuadrado. No nos iba a quedar algo mucho más sencillo. Pero tenemos una herramienta más para poder trabajar. Después vamos a ver la aplicación de esta herramienta y qué podemos hacer con ella. Bien, esto es el ejemplo de cuadrado de binomio. Un detalle. ¿El cuadrado de binomio siempre tiene que tener más? No,
podemos realizar el desarrollo del cuadrado de binomio si el binomio tiene un menos. ¿Cambia en mucho? Y no realmente, no es que cambia demasiado. Sí hay algunos cambios porque el signo de menos y el signo de más sabemos que no da lo mismo. Pero el procedimiento en realidad es el mismo. Nosotros igual vamos a aplicar la propiedad distributiva en su desarrollo. Y lo que vamos a obtener va a ser algo muy similar. Vamos a ver, A por A al cuadrado. A por menos B da menos AB. Menos B por A da menos BA. Y menos B por menos B, menos por menos da más. Y B por B da B al cuadrado. Bueno, continúo, quedé en B cuadrado. Entonces, el desarrollo es prácticamente el mismo. La única diferencia es que estos dos términos son negativos. Entonces yo tengo menos AB y menos BA. De nuevo voy a hacer algo muy similar a lo que hice antes. Menos AB, y a este otro lo voy a escribir como menos AB, porque sigue siendo BA y AB lo mismo. Es la multiplicación de dos factores y el orden de los factores no altera el producto. Así que tengo menos AB y menos AB. Entonces tengo menos 2 AB. Trato de explicar esto en general. Bueno, retomamos. Se cruzó mi hija, estoy haciendo deberes de matemática a la vez que hago esto. Decíamos, este menos 2AB surge de que tengo menos AB menos AB. Esto es como si yo le debo 2 pesos al kiosquero y le debo 2 pesos más a la cantinera. Si yo debo 2 pesos a uno y 2 pesos a otro, debo el doble. O sea que debo 4. O sea que si yo le debo AB a alguien y le debo AB a otra persona, debo 2 veces AB. Entonces, debo 2 veces AB. ¿Bien? Este término era el mismo, este término era el mismo. Así que el desarrollo del cuadrado de un binomio cuando el binomio se está restando es casi el mismo que cuando se está sumando, lo único que el término del medio, en vez de ser menos, en vez de ser más acá, es menos. ¿Tá? El primer término, A al cuadrado es igual en los dos. El último término, B cuadrado, es igual en los dos. La diferencia es que el término del medio, cuando se suman, se está sumando, cuando se restan, queda restando. Nada más. ¿Bien? Eso es el cuadrado de un binomio en el caso de que los términos se estén restando y no sumando. ¿Bien? Bueno. Vamos al siguiente producto notable que generalmente se trabaja, que es el cuadrado de un trinomio. ¿Cuántos términos hay? 3. Como hay 3 términos, esto es un trinomio. Se va a elevar al cuadrado, por lo tanto es el cuadrado de un trinomio. Propiedad distributiva. Primero por primero, primero por segundo, primero por tercero. Lo voy a escribir y me voy a ayudar de las flechas. Primero por primero, primero por segundo, primero por tercero. Este va a quedar más largo. A por A al cuadrado. A por B, AB. A por C, AC. Luego, segundo por primero, segundo por segundo, segundo por tercero. B por A, BA. B por B, B al cuadrado. B por C, BC. Y luego, por último, tercero por primero, tercero por segundo, tercero por tercero. C por A, C por B y C al cuadrado. ¿Bien? Ahora vamos a agrupar esto.
Y a la hora de agrupar, recordemos lo que habíamos visto en clase, que primero, cuando uno ordena un polinomio, pone los términos de mayor orden primero, en orden de mayor a menor. Así que voy a poner todos los que tienen el cuadrado primero. Voy a poner el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero. Estos tres términos los voy a poner en primer lugar. Después voy a juntar los que tienen las mismas letras. Por ejemplo, AB y BA están acá. Entonces voy a poner que tengo dos veces AB. Resulta que ABC también lo tengo dos veces, así que voy a poner dos veces BC. ¿Bien? Vieron que voy tachando los que voy utilizando porque así ya me van quedando solo los que me van quedando. Y tengo dos veces AC. Y acá tengo el desarrollo del cuadrado de un trinomio. Ahora lo voy a escribir en limpio. Es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero más el doble del primero por el segundo más el doble del segundo por el tercero más el doble del primero por el tercero. Gente, yo no espero que ustedes esto se lo aprendan de memoria. Sí, lo esperable de este trabajo es que lo sepan hacer, y en segundo caso, que vayan agarrando la práctica de cómo realizar estas operaciones. O sea, la idea de plantear estos temas es para que ustedes vean cómo se hace, logren hacerlo aplicando las propiedades que aprendieron. O sea, yo no estoy haciendo nada distinto a lo que vimos en los videos de monomios. Yo estoy multiplicando monomios, multiplicando letras, estoy sumando monomios semejantes y estoy reduciendo expresiones y estoy aplicando la propiedad distributiva. Ese es el trabajo que yo vengo haciendo sistemáticamente. Bueno, cambian los signos de las expresiones si en vez de ser A más B fuera A menos B, o si fuera A menos C, A menos B menos C. O sea, aquí el binomio puede tener diferentes expresiones, aunque los términos van a ser los mismos. Yo no quiero variar mucho cuando estoy diciendo estos nombres raros, pero a ver si me logro explicar. El trinomio que yo voy a desarrollar podría tener otros signos. Yo voy a hacer solamente voy a desarrollar los otros dos casos. ¿Qué sucedería si el primero fuera positivo, el segundo negativo y el tercero positivo? Bueno, el desarrollo sería: de nuevo aplicando las propiedades, la definición de potencia, yo repetiría este término dos veces. Como se me va a terminar el espacio, lo voy a arrancar acá abajo si no les parece mal, así no me quedan dos renglones. Entonces, el primero por el primero da al cuadrado. El primero por el segundo da menos AB. El primero por el tercero da más AC. El segundo por el primero da menos BA. El segundo por el segundo da B cuadrado. El segundo por el tercero da menos BC. El tercero por el primero da CA. El tercero por el primero da menos BC. Menos CB voy a poner. Y el tercero por el tercero da C al cuadrado. Con lo cual, de nuevo, ordenando, todos los que tienen cuadrado van a ir primero. Luego, AB y BA aparecen las dos veces negativos. Van las dos veces negativos. BC y CB van dos veces, aparecen y están negativos. Y AC está positivo. También aparece dos veces. Bien. Así que los cuadrados están los tres positivos. Los dos negativos son los que tienen B. Dado que B es negativo, los dos términos que tienen B son negativos. Y el término que no tiene B, el término AC, ese queda positivo. ¿Qué sucedería
si el binomio tuviese el trinomio tuviese 2 de los 3 números negativos. Esto nuevamente es una cuestión de practicar lo que ya vimos. A por A cuadrado. A por menos B, menos AB. A por menos C, menos AC. Menos B por A, menos BA. Menos B por menos B, B al cuadrado. Menos B por menos C, más BC. Menos C por A, menos CA. Menos C por menos B, más CB. Menos C por menos C, C cuadrado. Conclusión. Los términos que están al cuadrado, los 3 son positivos. Menos AB aparece 2 veces con signo negativo. Menos BC, que es el que pongo en segundo lugar, está positivo. Aparece 2 veces. Y AC aparece 2 veces, pero negativo. ¿Bien? Los 3 mismos primeros términos, AB negativo, BC positivo, AC negativo. Esto tiene que ver con la combinación de los signos y la regla de los signos. La idea de hacer el desarrollo de los 3 desarrollos es para que ustedes logren ver la siguiente casualidad o la siguiente circunstancia. Los términos son los mismos para los 3 desarrollos. O sea, los 3 desarrollos tienen A cuadrado, los 3 desarrollos tienen B cuadrado, los 3 desarrollos tienen C cuadrado, los 3 desarrollos tienen 2AB, 2BC y 2AC. Cambian los signos. Mientras acá 2AB es positivo, acá es negativo y acá es negativo. Acá 2BC es positivo, acá es negativo, acá es positivo. Y acá 2AC es positivo, acá es positivo y acá es negativo. O sea, los términos son lo mismo, cambian los signos. ¿Bien? Correctísimo. Esto es el desarrollo del cuadrado de un trinomio. ¿Sí?